Confía en mí, susurró mi psicólogo, mientras su mano se quedaba demasiado tiempo sobre mi hombro. Yo cerré los ojos, creyendo que estaba sanando, hasta que descubrí que no era el único paciente con el que jugaba a ese peligroso terapia o deseo. Esa noche entendí que mi mayor cura sería enfrentar la traición que casi destruye mi vida. ¿Alguna vez has confiado en alguien pensando que iba a salvarte, y en cambio, terminó siendo la causa de tu mayor caída? Yo soy Martín, tengo 29 años y vivo en Madrid. Durante meses mi vida había sido un infierno silencioso. Ataques de ansiedad en el metro, noches enteras sin dormir, la sensación constante de que mi corazón podía estallar en cualquier momento. Intentaba ocultarlo en el trabajo, pero ya todos habían notado mi falta de concentración. Cuando mi mejor amigo me recomendó a un psicólogo llamado Javier, decidí que no tenía nada que perder. Las primeras sesiones parecían milagrosas. Javier tenía una forma de escuchar que me desarmaba. No interrumpía, no me juzgaba, no se escondía detrás de frases técnicas. Simplemente me dejaba hablar hasta que las palabras salían como un torrente que llevaba años retenido. Poco a poco empecé a sentir que podía confiar en él, algo que no me había ocurrido con ningún otro profesional. Confiar fue mi error. Javier empezó a mostrar una cercanía que iba más allá de lo que yo imaginaba normal en un terapeuta. Comentarios personales, mensajes fuera de horario, un interés demasiado intenso en mi vida privada. Al principio lo interpreté como empatía, como un signo de que realmente le importaba mi bienestar. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, una línea invisible que parecía acercarse cada día un poco más. Una tarde, mientras le contaba lo difícil que era sentirme aceptado como hombre gay en mi propio entorno, él respondió con un silencio extraño. Después me dijo: «No estás solo, Martín. Yo también he tenido que ocultar mucho tiempo quién era». Ese «yo también» me golpeó con fuerza. Era la primera vez que un adulto, alguien con autoridad sobre mí, me hablaba así de manera tan directa. Lo sentí como una revelación, como si compartiéramos un secreto que nos unía. Fue también el inicio de la confusión. Empecé a esperar sus mensajes más de lo que debería. Cada cita era una mezcla de alivio y nervios. Yo sabía que algo no iba bien, pero al mismo tiempo necesitaba esa conexión. Estaba tan cansado de sentirme invisible que cualquier gesto de reconocimiento me parecía un regalo. Lo que no imaginaba era que no era el único. Un día, al llegar a la consulta, me crucé en la puerta con otro chico. Tendría mi edad. Parecía incómodo, evitó mirarme y salió casi corriendo. Cuando entré, Javier me saludó como siempre, con esa calidez que tanto me atrapaba. Pero algo en su voz estaba distinto, más tenso. Mi intuición me gritó que había algo que no quería que yo supiera. No tardé en descubrirlo. Semanas después, revisando redes sociales, encontré una publicación en la que ese mismo chico mencionaba, sin dar nombres, que había sido engañado por un psicólogo que mezclaba terapia con insinuaciones personales. Me quedé helado. No podía ser casualidad. La descripción era demasiado precisa. Sentí rabia, vergüenza y miedo. ¿Estaba viviendo yo lo mismo? ¿Había confundido ayuda con manipulación? ¿Había caído en un juego que ya había atrapado a otros? Mi mente se llenó de preguntas, pero lo peor era la sensación de traición. Confiar en alguien que se supone debe cuidarte y descubrir que puede estar utilizando tu vulnerabilidad es como recibir un golpe en el pecho. La siguiente sesión fue insoportable. Apenas podía mirarlo sin recordar aquella publicación. Quise enfrentarlo, pero no tenía pruebas. Solo tenía mi sospecha y el miedo de que, si hablaba, quedaría en ridículo, como el paranoico que no sabe diferenciar entre apoyo y seducción. Él notó mi distancia y preguntó si me pasaba algo. Yo mentí. Le dije que era el trabajo. En casa, la ansiedad regresó peor que nunca. Había depositado mi esperanza en esa terapia y ahora me sentía atrapado entre dos realidades: la del paciente que necesitaba ayuda y la del hombre que intuía que estaba siendo utilizado. No sabía a quién contarle nada. Mis padres nunca habían aceptado del todo mi orientación. Con mis compañeros de trabajo era imposible. ¿Y mis amigos? ¿Qué iban a pensar si les decía que mi psicólogo parecía estar jugando con mis emociones? Cada noche, al cerrar los ojos, revivía nuestras conversaciones, buscando señales que confirmaran mis sospechas. Recordaba cada palabra suya, cada gesto. ¿Fue un consejo terapéutico o una insinuación?
¿Fue empatía o manipulación? La línea era tan delgada que me resultaba imposible distinguirla. Lo único que sabía con certeza era que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Ya no se trataba solo de ansiedad laboral o estrés cotidiano. Ahora tenía que enfrentar la posibilidad de que la única persona en la que había confiado en meses me estuviera traicionando de la forma más cruel, aprovechando mi necesidad de ser visto, aceptado y comprendido. Y eso fue apenas el principio. El silencio se convirtió en mi peor enemigo. Entre sesión y sesión, la duda me perseguía como una sombra imposible de sacudir. Javier seguía escribiéndome mensajes fuera del horario, recordatorios de que no estaba solo, frases ambiguas que podían interpretarse como apoyo profesional o como algo mucho más personal. No sabía cómo responder. Cada palabra suya parecía un anzuelo, y cada respuesta mía, un paso más hacia un terreno del que no sabría escapar. Decidí hablar con Carmen, mi amiga de toda la vida, la única persona con la que podía ser completamente honesto. Me escuchó sin interrumpir, con la cara cada vez más seria. Cuando terminé, dijo lo que yo temía escuchar. Martín, eso no es terapia. Eso es cruzar una línea muy peligrosa. Sentí un nudo en el estómago. No quería admitirlo. Parte de mí necesitaba seguir creyendo que Javier estaba ayudándome de verdad. Carmen insistió en que debía cortar la relación profesional de inmediato. Pero yo no podía. Estaba demasiado enganchado a la idea de que él era el único que entendía mis miedos. La siguiente sesión fue decisiva. Javier comenzó preguntándome por mis relaciones, no solo familiares, sino también sentimentales. Yo traté de responder con evasivas, pero él insistía, cada vez más directo, hasta que terminó lanzando una frase que me desarmó. Quizá lo que necesitas no es solo hablar, sino sentirte acompañado de verdad. Ese acompañado me dejó helado. Era una confesión disfrazada de consejo. Lo miré, intentando descifrar si hablaba como terapeuta o como hombre. Y por primera vez vi claramente lo que había detrás de su supuesta empatía, un interés que nada tenía que ver con la psicología. Esa noche no dormí. Revivía la escena una y otra vez, preguntándome cómo había llegado a ese punto. No se trataba de que yo hubiera imaginado cosas. Era evidente que Javier había traspasado los límites profesionales. Y lo peor era que yo me sentía culpable, como si hubiera provocado aquella situación solo por necesitar afecto. Los días siguientes, la ansiedad volvió con fuerza. En el trabajo cometí errores que jamás habría cometido antes. Mis jefes comenzaron a presionarme más, y yo solo quería desaparecer. Mientras tanto, Javier seguía escribiéndome mensajes cada vez más personales. Llegó a decir que pensaba en mí fuera de consulta, que le preocupaba mi soledad. Era la confirmación de que la relación terapéutica ya estaba contaminada. Al borde de un ataque de nervios, decidí investigar más. Localicé al chico que había visto salir de la consulta aquella vez. Me armé de valor y le escribí. Al principio no quiso hablar, pero después de insistir, aceptó contarme lo que había vivido. Lo mismo que yo, casi palabra por palabra. Comentarios ambiguos, mensajes privados, insinuaciones disfrazadas de técnicas terapéuticas. Y al final, un sentimiento de engaño brutal. Leer su testimonio fue como mirarme en un espejo roto. No era solo mi imaginación. Javier tenía un patrón. Usaba la vulnerabilidad de sus pacientes para crear un lazo emocional que después explotaba. Y yo había caído en su juego. La rabia sustituyó al miedo. Me sentí humillado, pero también con una necesidad urgente de hacer algo. Hablé de nuevo con Carmen, y esta vez no dejó lugar a dudas. Tienes que denunciarlo en el colegio de psicólogos. Esto no puede seguir así. La sola idea de exponer mi caso me aterrorizaba. Significaba contar que me había sentido atraído por mi propio terapeuta, que había confundido ayuda con afecto. Significaba enfrentarme no solo a Javier, sino también al juicio de la sociedad, de mi familia, incluso de mí mismo. Pasé varios días debatiéndome entre el silencio y la denuncia. Cada vez que recibía un mensaje suyo, la balanza se inclinaba más hacia la segunda opción, hasta que finalmente ocurrió algo que lo cambió todo. Javier me envió un mensaje insinuando que podíamos vernos fuera de la consulta para hablar sin límites. Eso fue suficiente. Guardé la conversación como prueba y redacté un correo al colegio de psicólogos. No sabía qué consecuencias tendría,
pero ya no podía permitir que siguiera haciendo lo mismo con más personas. Al enviar el correo, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber dado un paso hacia mi libertad, terror por lo que vendría después. Esa misma noche, mi madre me llamó para preguntarme por qué estaba tan distante últimamente. Dudé, pero terminé confesando parte de la verdad. Su reacción fue un golpe seco. ¿Cómo puedes meterte en algo así? ¿No te das cuenta de que te estás destruyendo tú solo? Su desaprobación me hundió aún más, pero al mismo tiempo reforzó mi decisión. Si mi propia madre no podía entender por lo que estaba pasando, tendría que aprender a sostenerme por mí mismo. No podía esperar validación de quienes nunca habían aceptado del todo quién era yo. En ese momento comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. No solo contra Javier, sino contra el miedo a ser juzgado, contra el peso del silencio, contra años de sentir que debía esconderme. La denuncia era un primer paso. El siguiente sería enfrentar la tormenta que vendría después. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí que no iba a retroceder. La denuncia no tardó en tener respuesta. A los pocos días, recibí un correo del Colegio de Psicólogos confirmando la apertura de una investigación. Me pidieron más detalles, copias de los mensajes y una declaración formal. En cuanto lo leí, un frío recorrió mi cuerpo. Ya no había marcha atrás. Había convertido mis sospechas en un proceso oficial. Lo primero fue enfrentar a Javier. Decidí no acudir más a sus sesiones, pero antes de desaparecer, quería dejar claro que sabía lo que hacía. Le envié un mensaje corto. He informado de tu comportamiento. No me busques más. Su respuesta llegó rápido. No sabes lo que estás haciendo. Esto puede destruirte a ti también. Sentí miedo, pero también rabia. Durante semanas había cargado con la vergüenza de pensar que todo era culpa mía, y ahora él intentaba manipularme otra vez. Guardé el mensaje y lo añadí al expediente. Las repercusiones no tardaron en aparecer. Mi madre, al enterarse de la denuncia, estalló. ¿Te das cuenta del escándalo que vas a provocar? La gente va a hablar de ti, no de él. Cada palabra era un cuchillo. No solo no me apoyaba, sino que me culpaba de exponer la verdad. Mi padre apenas intervino, pero su silencio fue todavía más duro que los reproches de mi madre. En el trabajo también comenzaron los rumores. No sé cómo, pero algunos compañeros supieron que estaba metido en un conflicto con mi psicólogo. Empezaron las miradas, los comentarios a medias, el aislamiento. Lo que había sido un refugio en medio de mi ansiedad se convirtió en otro espacio hostil. Carmen fue la única que permaneció a mi lado. Me repetía que había hecho lo correcto, que no podía permitir que alguien siguiera abusando de su posición, pero incluso su apoyo no lograba silenciar la voz que me acusaba cada noche. Tú lo permitiste, tú lo alimentaste, ahora todos te señalan por eso. La investigación avanzaba lentamente. Me citaron para una reunión presencial con un comité. Contar mi experiencia frente a desconocidos fue como desnudarme en público. Cada detalle me hacía revivir la confusión, la atracción, el engaño. Cuando terminé, uno de ellos me miró con seriedad y dijo: «Lo que describes no es terapia. Hiciste bien en denunciar». Esa validación fue un pequeño alivio, aunque insuficiente para acallar el juicio social. Afuera, la realidad era otra. Familia distante, amigos en silencio, un ambiente de sospecha. La vergüenza de ser señalado como el paciente que se enamoró de su psicólogo pesaba tanto como la ansiedad que me había llevado a terapia en primer lugar. Una noche recibí un mensaje anónimo en redes sociales. «Deja de inventar. Lo haces porque no soportas ser rechazado». No sabía si venía de alguien cercano a Javier o de un desconocido, pero me hundió. Cerré el portátil con las manos temblando. Era exactamente el miedo que me paralizaba, que todo el mundo creyera que yo era el culpable. Aún así, me obligué a continuar. La única salida era atravesar la tormenta. Pedí cita con una nueva terapeuta, recomendada por Carmen. Desde la primera sesión dejé claro lo que había pasado. Ella me escuchó sin sorpresa, con firmeza, y me dijo: «Lo que viviste fue un abuso de confianza. No eres responsable de las decisiones de otro profesional». Por primera vez, sentí que alguien ponía las palabras correctas al dolor que me consumía. No confusión, no malentendido, sino abuso. Esa frase se me grabó como un recordatorio de que no estaba loco, de que no había inventado nada. Mientras tanto, el Colegio de Psicólogos me informó de que había más denuncias en curso contra Javier.
Saber que otros habían pasado por lo mismo me generó una mezcla extraña. Alivio por no estar solo, rabia por todo el daño acumulado, tristeza por las vidas marcadas como la mía. La presión social continuaba, pero dentro de mí empezaba a nacer algo nuevo. La convicción de que mi verdad valía más que el miedo. Había perdido la confianza de mi familia, parte de mis amigos y la tranquilidad en el trabajo, pero al menos no había perdido mi voz, y esta vez no pensaba callarla. La resolución llegó en un correo frío y conciso. El comité había determinado que Javier había vulnerado la ética profesional. Quedaba suspendido de ejercicio durante un año y debía someterse a supervisión antes de volver a atender pacientes. Leí esas líneas una y otra vez, esperando sentir alivio. Pero lo único que sentí fue un vacío extraño. Sí, habían confirmado lo que yo denuncié, pero el precio que había pagado era enorme. La noticia corrió rápido. Algunos conocidos lo celebraron en silencio, como si temieran ser vistos de mi lado. Otros reaccionaron con desdén. En una reunión familiar, mi madre volvió a dejar claro lo que pensaba. Has manchado nuestro apellido. Ahora todo el mundo sabe que eres gay, y encima que fuiste ingenuo con un psicólogo. La rabia me subió a la garganta, pero no respondí. Mi padre evitaba mirarme, como si la vergüenza fuese contagiosa. En ese momento entendí que no iba a tener su apoyo nunca, y aceptar esa verdad fue más doloroso que cualquier castigo impuesto a Javier. En el trabajo, la situación también empeoró. Un compañero se atrevió a bromear delante de otros. Cuidado con contarle tus problemas a Martín, seguro los usa para enamorarte. Las risas que siguieron me hicieron sentir más expuesto que nunca. Nadie salió en mi defensa. Decidí no contestar, aunque por dentro me hervía la sangre. Esa humillación pública fue el punto más bajo de mi vida. Volví a casa con la sensación de caminar en medio de una ciudad que me señalaba. Cerraba las persianas, apagaba el teléfono y me preguntaba si no habría sido mejor callar desde el principio. El comité me había dado la razón, pero el mundo exterior me castigaba por haberla buscado. Carmen insistía en que no debía rendirme. Fue ella quien me acompañó a un grupo de apoyo para personas que habían vivido experiencias similares. Allí escuché testimonios que reflejaban mi historia con distintos nombres y contextos. No era el único. Esa certeza me devolvió un poco de fuerza. Entender que había otros luchando contra la misma sombra me dio la sensación de que mi dolor podía transformarse en algo útil. Aún así, las dudas no desaparecían. Cada vez que pensaba en Javier, recordaba cómo me había hecho sentir al principio, escuchado, comprendido, cuidado. Esa mezcla de gratitud y engaño era venenosa, como una herida que no cicatrizaba. Parte de mí se preguntaba si había sido amor, aunque supiera que en realidad había sido manipulación. La nueva terapeuta me ayudó a darle nombre a esa contradicción. No confundas conexión con abuso, me dijo. Sentiste cercanía porque estabas vulnerable. Eso no significa que fueras culpable. Significa que él aprovechó un momento de debilidad. Esas palabras marcaron un antes y un después. Por primera vez dejé de culparme. Comprendí que denunciar no solo había sido un acto de defensa personal, sino también de protección hacia otros que podrían haber caído en lo mismo. Con el tiempo, esa idea comenzó a darme algo que no esperaba. Orgullo. Orgullo por no haberme callado, por haber enfrentado el rechazo, y aún así, sostener mi verdad. Una tarde, en el grupo de apoyo, un chico más joven se me acercó. Me dijo que había escuchado mi testimonio y que gracias a él se había decidido a contar su propia experiencia. Sentí un escalofrío. Por primera vez, entendí que mi historia podía ser más que dolor, podía ser ejemplo. Esa noche, al regresar a casa, escribí en mi cuaderno: no soy la víctima de Javier, soy alguien que eligió no callar. Fue la primera vez en meses que esas palabras no me parecieron una mentira. El comité había cerrado su investigación, mi familia seguía sin aceptarme, y en el trabajo seguía siendo objeto de murmullos. Pero dentro de mí empezaba a surgir algo nuevo, la convicción de que podía reconstruirme a pesar de todo. Y esa convicción, pequeña pero firme, era el inicio de una vida distinta. Pasaron varios meses desde la resolución del comité. La tormenta exterior seguía, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no buscaba convencer a quienes me señalaban.
Entendí que no necesitaba la aprobación de todos para existir en paz. Lo único que necesitaba era aceptarme a mí mismo y aprender a sostenerme en mi propia verdad. El grupo de apoyo se convirtió en mi refugio. Allí descubrí que hablar era la herramienta más poderosa contra el silencio que nos había dañado durante años. Cada testimonio compartido reforzaba mi convicción de que no éramos débiles, sino personas que habíamos sobrevivido a un engaño. Esa diferencia de perspectiva fue liberadora. Un día me invitaron a dar una charla breve en una universidad. Querían que contara mi experiencia en un ciclo sobre ética profesional. Dudé, temiendo quedar marcado para siempre por aquella historia. Pero acepté. Frente a un auditorio lleno, relaté lo que había vivido sin adornos ni dramatismos. Cuando terminé, vi a varios estudiantes tomar notas con seriedad. Uno de ellos se acercó después y me dijo: «Gracias, tenía dudas sobre si seguir en esta carrera. Hoy entendí por qué es importante hacer las cosas bien». Ese comentario me acompañó durante semanas. Por primera vez sentí que todo el dolor había tenido un sentido. Mi historia, tan difícil de cargar, podía servir para que otros no repitieran los mismos errores. Mientras tanto, mi familia seguía distante. Mi madre apenas me llamaba, y cuando lo hacía evitaba el tema por completo. Un domingo, después de meses de silencio, decidí visitarlos. No para pedir perdón, sino para dejar claro que mi vida ya no dependía de su aceptación. Durante la cena, cuando mi padre intentó cambiar de tema, yo tomé la palabra. No necesito que estén de acuerdo con lo que soy, pero sí necesito que respeten que decidí no callar. El silencio fue incómodo. No obtuve una respuesta inmediata, pero por primera vez no sentí miedo. Había dicho lo que tenía que decir, y eso bastaba. En el trabajo la situación tampoco mejoró de inmediato. Sin embargo, aprendí a marcar distancia. Cuando alguien intentaba hacer un comentario sarcástico, no respondía con silencio avergonzado, sino con claridad. «No voy a permitir que me faltes al respeto». Poco a poco, las burlas se apagaron. Descubrieron que ya no era el mismo que agachaba la cabeza. La nueva terapeuta me ayudó a consolidar esos cambios. No se trataba solo de sanar la herida con Javier, sino de reconstruir mi autoestima como hombre gay en un entorno hostil. Me enseñó a reconocer que la homofobia y el machismo estaban detrás de gran parte del rechazo que recibía, y que mi valor no dependía de la opinión de los demás. Un año después, volví a cruzarme con Javier en la calle. Me miró de reojo y bajó la cabeza. Sentí un temblor breve en el cuerpo, pero enseguida llegó otra sensación: libertad. Ya no tenía poder sobre mí. Su imagen, que antes me provocaba ansiedad y confusión, ahora solo me recordaba lo lejos que había llegado. Esa noche escribí en mi cuaderno: el verdadero cambio no fue la sanción del comité, fue recuperar mi voz. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo un camino lleno de pérdidas. Amigos que se alejaron, familia que aún no entiende, oportunidades laborales que se esfumaron. Pero también veo algo mucho más grande: mi capacidad de seguir de pie, de no rendirme. Aprendí que ser gay en una sociedad que todavía juzga significa luchar el doble por lo que otros dan por sentado: respeto, amor, dignidad. Y aunque esa lucha cansa, también fortalece. Porque cada paso que damos abre camino a quienes vienen detrás. Si alguien me preguntara qué le diría al Martín de hace 2 años, le respondería: no tengas miedo de hablar. El silencio protege a quienes hacen daño, no a quienes sufren. Esa es mi lección. La verdad duele, pero también libera. Y aunque la traición de Javier marcó una etapa oscura, fue también el inicio de mi transformación. Hoy no me defino por lo que me hicieron, sino por la decisión de no callar nunca más.